8 meses construyendo el proyecto más importante de nuestra empresa, y el CEO se lo entregó a una becaria de la noche a la mañana. La parte extraña era que no tenía ni idea de quién se enteraría primero, y para el final del día toda la junta directiva lo sabría. Yo aún no lo sabía a las 7:12 de la mañana, cuando la planta ejecutiva de Medaxi Sealed Systems estaba casi vacía y el skyline de Manhattan se reflejaba en las paredes de cristal. La ciudad abajo apenas comenzaba a despertar. Algo en el sistema había cambiado durante la noche. Solo que yo todavía no sabía qué. Mi nombre es Naomi Heller. Tengo 46 años, y durante los últimos 8 meses había estado liderando el proyecto más ambicioso que Medaxis había intentado en años, Asterion, una plataforma de atención remota diseñada para conectar hospitales, clínicas y pacientes en casa a lo largo de 3 estados. Hoy se suponía que sería la reunión final de lanzamiento, la victoria. Abrí el panel del proyecto y revisé todo una vez más, la presentación, el mapa de despliegue, los hitos, los compromisos con los proveedores. Un correo de uno de los hospitales asociados llamó mi atención. Estamos firmando porque el equipo de Naomi demostró que esta plataforma realmente funciona. Me recosté un momento en la silla. 8 meses de negociaciones, noches largas, revisiones interminables. Entonces noté algo extraño. Una de las carpetas internas estaba bloqueada. Lo intenté otra vez. Acceso denegado. Eso no tenía sentido. Crucé el pasillo para hablar con Price. El jefe de gabinete del CEO, Colin, el archivo de proveedores de Asterion acaba de quedar restringido. ¿Cambió algo? Apenas levantó la vista de su tablet. Reestructuración de visibilidad ejecutiva. Eso suena vago. Es temporal. El tono de su voz dejó claro que la conversación ya había terminado. Regresé a mi escritorio, inquieta. De camino al ala de conferencias vi a alguien que no esperaba. Lena Mercer, la nueva becaria. Salía de la suite ejecutiva llevando una tablet que sospechosamente parecía mi presentación. Su credencial mostraba un nivel de acceso que los becarios normalmente no tienen. 2 gerentes de producto pasaron a mi lado en el pasillo. Bajaron la voz cuando me vieron. Ella ha estado en las reuniones de preparación toda la semana. Pensé que Naomi lo sabía. ¿Sabía qué? Ninguno de los dos quiso mirarme a los ojos. Una sensación extraña se instaló en mi pecho. Algo había cambiado dentro de este edificio. Pero aparté el pensamiento. 8 meses de trabajo no desaparecen de la noche a la mañana. Justo antes de la reunión abrí el correo interno con la agenda una última vez. Mis ojos recorrieron la lista de liderazgo y entonces se detuvieron. La línea que había llevado mi nombre durante meses había desaparecido. Líder del proyecto Asterion. Ahora decía asesora estratégica Lena Mercer. Me quedé mirando la pantalla y una pregunta se formó inmediatamente en mi mente. ¿Cuándo exactamente me habían reemplazado? El pasillo frente al ala de conferencias ejecutivas estaba hecho completamente de cristal. Paredes de cristal, puertas de cristal, reflejos de personas fingiendo no mirar. Alcancé a Colin Price justo cuando salía de la oficina del CEO. Colin. Se detuvo y se giró lentamente. Tenemos que hablar. Miró su reloj. Hazlo rápido. Levanté mi teléfono. El correo de la agenda todavía abierto. Mi nombre desapareció de la lista de liderazgo de Asterion durante la noche. Apenas reaccionó. Eso vino de la oficina del CEO. Pero eso no es una explicación. Es la decisión. El tono era tranquilo. Definitivo. ¿Desde cuándo el CEO reescribe la estructura de un proyecto 12 horas antes del lanzamiento? La boca de Colin se tensó ligeramente. Desde que decidió que el proyecto necesita liderazgo fresco. Liderazgo fresco. 8 meses de trabajo reducidos a 2 palabras. Antes de que pudiera responder, alguien se acercó por detrás. Lena Mercer, la nueva becaria. Llevaba una tablet contra el pecho y caminaba con esa confianza tranquila que los becarios normalmente no tienen. La pantalla se iluminó un instante. Mi presentación, la que terminé a medianoche. Me dedicó una pequeña sonrisa contenida. Buenos días, Naomi, dijo.
Y luego añadió casi con naturalidad. Adrien me pidió que hoy guíe a la junta a través del lanzamiento. Por un segundo las palabras no se registraron. Colin asintió hacia ella. ¿Todo listo para la reunión? Sí, respondió con facilidad. Revisé de nuevo la línea de tiempo del despliegue. Lo dijo como alguien que revisa notas que escribió él mismo. 2 gerentes de producto estaban cerca de la máquina de café detrás de nosotros. Uno de ellos se inclinó ligeramente hacia mí cuando Lena pasó. Ha estado en las reuniones ejecutivas de preparación toda la semana, murmuró. Eso es imposible, respondí. Los becarios no asistían a sesiones cerradas de liderazgo. Se encogió de hombros. Al parecer alguien hizo una excepción. Observé cómo Lena desaparecía hacia el ala de conferencias y de repente los últimos meses comenzaron a encajar en mi cabeza. Adrien cuestionando mi estrategia en las reuniones. Colin pidiendo discretamente copias de mis archivos de trabajo. Lena apareciendo cada vez más en la planta ejecutiva. Esto no había empezado hoy. Llevaba semanas formándose, quizá más. Mi teléfono vibró. Mamá. Me aparté y respondí. Naomi, cariño, suenas estresada, dijo Ruth con suavidad. No es nada. Solo supera la reunión, respondió ella. No te ganes enemigos en la cima. No respondí, porque algo dentro de mi pecho ya sabía la verdad. Si hoy me quedaba callada, el proyecto que construí pertenecería a otra persona. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Dentro, la larga mesa de cristal ya empezaba a llenarse. Y justo en el centro, Lena Mercer estaba sentada en la silla reservada para la persona que lideraba el proyecto. Mi silla. La sala de conferencias ya estaba llena cuando entré. Los jefes de departamento alineaban la mesa de cristal. Los observadores legales se sentaban junto a la pared y en la pantalla del fondo 3 hospitales asociados estaban conectados por vídeo. Casi nadie hablaba. La gente movía papeles, ajustaba portátiles, evitaba miradas. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y me senté de todos modos. Si alguien se sorprendió al verme, lo ocultó bien. 1 minuto después la puerta se abrió. Adrien Vale entró. No saludó a nadie. Tampoco tomó su asiento habitual de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron lentamente la mesa hasta detenerse en mí. Empecemos. Su tono era seco, impaciente. Este proyecto será reposicionado bajo un nuevo liderazgo. Las palabras cayeron en la sala como un vaso que se rompe. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Bajo el liderazgo de quién? Adrien no me miró cuando respondió. Giró la cabeza hacia el otro lado de la mesa, hacia Lena. Entonces lo dijo con calma, con claridad. Lena Mercer actuará como asesora estratégica de Asterion a partir de ahora. Varias personas se movieron en sus asientos. Alguien susurró. ¿La becaria? Alguien al fondo de la mesa murmuró por lo bajo. Esto va a ser un desastre. Adrien continuó ignorando la reacción. Naomi construyó la estructura inicial, dijo, pero la etapa final requiere una perspectiva diferente. A veces la persona que empieza un proyecto no es la persona adecuada para terminarlo. Sus ojos finalmente volvieron a mí. Ayudarás a Lena durante la transición. Incluso en la pequeña pantalla del teléfono la sala había quedado completamente en silencio. La palabra cayó con más fuerza que todo lo demás que había dicho. 8 meses construyendo el proyecto, y ahora me reasignaban para apoyar a la becaria sentada frente a mí. Lena bajó los ojos con modestia. Haré todo lo posible por continuar el trabajo de Naomi, dijo suavemente. Pero no se negó. No dudó. Ni siquiera fingió que la situación la sorprendía. En el extremo de la mesa alguien levantó un teléfono. No de forma evidente, solo lo suficiente para que la lente de la cámara superara la pantalla del portátil. Grabando. Permanecí de pie un momento, sin discutir, sin alzar la voz, simplemente mirando a Adrien el tiempo suficiente para que todos en la sala notaran algo extraño. No estaba entrando en pánico. Finalmente hablé en voz baja. Tal vez quieras preguntarle primero a tu esposa. Varias personas se miraron entre sí. Adrien soltó una breve risa.
¿Eso se supone que significa algo? No respondí. Simplemente recogí mi carpeta, me giré y salí de la sala. En el pasillo saqué mi teléfono. Solo había un nombre en la pantalla, y era la única persona a la que Adrien Vale nunca esperaría que yo llamara. Así que presioné. La sala de reuniones vacía más cercana estaba a 2 puertas del ala de conferencias. Cerré la puerta de cristal detrás de mí y finalmente exhalé. Durante un momento solo me quedé allí mirando mi teléfono. Luego busqué el nombre que necesitaba. Victoria Vale. La llamada sonó 2 veces. Naomi. Su voz era tranquila, profesional, no sorprendida. Habíamos trabajado juntas antes varias veces. De hecho, cada vez que el comité de gobernanza de la Junta revisaba auditorías operativas, yo era quien preparaba los informes de datos. Victoria siempre leía esos informes ella misma, línea por línea. No era el tipo de persona que pasaba por alto detalles. Victoria, dije, llamo porque acaba de ocurrir algo dentro de la reunión de lanzamiento de Asterion. ¿Qué tipo de algo? No lo dramaticé. No me quejé. Simplemente enumeré los hechos. El proyecto fue reasignado. ¿A quién? A la becaria. Silencio. Continué. Ocurrió en la sala de conferencias ejecutiva. Todo el liderazgo presente. 3 hospitales asociados por vídeo. Otra pausa. Y varias personas estaban grabando. Victoria no interrumpió, así que añadí la última pieza. El nombre de la becaria es Lena Mercer. Esta vez el silencio se prolongó más. A esas alturas todos en la empresa ya habían oído el rumor. Sobre Adrien. Sobre la becaria. Sobre cuando Victoria volvió a hablar, su voz había cambiado ligeramente. Más fría. ¿Quedó documentado? Sí. ¿Teléfonos? Sí. ¿Cámaras de la sala? Sí. Casi podía escucharla pensar. Finalmente dijo con absoluta calma. No le envíes nada a Adrien. No pensaba hacerlo. Tampoco discutas con recursos humanos. Entendido. Y no te vayas del edificio todavía. Eso me hizo detenerme. ¿Crees que esto se va a convertir en algo más grande? Victoria no respondió directamente. En cambio dijo una última frase. Gracias por decírmelo, Naomi. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente. Victoria no era alguien que reaccionara emocionalmente. Creía en los sistemas, en la gobernanza, en los mecanismos. Exactamente 10 minutos después apareció la primera señal. Todos los directores de la Junta de Medaxis y el asesor legal general de la empresa recibieron el mismo correo electrónico. Asunto: denuncia de conducta indebida ejecutiva. El correo se movió más rápido que cualquier anuncio que la empresa hubiera enviado jamás. En cuestión de minutos la planta ejecutiva se sintió diferente. Los teléfonos no paraban de sonar. Las puertas se abrían y cerraban en rápidas ráfagas. Los asistentes corrían entre oficinas llevando tablets como si fueran bolsas de evidencia. Colin Price pasó por mi escritorio 2 veces en 10 minutos. La segunda vez se detuvo. Legal quiere verte ahora. Ahora. Ya no sonaba molesto. Sonaba preocupado. La sala de reuniones era más pequeña que la sala de juntas ejecutiva, solo una mesa de cristal, 2 sillas y una gran pantalla en la pared. Dentro estaban la asesora legal general de Medaxis, Margaret Doyle, y el jefe de auditoría interna. Margaret señaló la silla frente a ella. Naomi, siéntate. Lo hice. La pantalla detrás de ella se encendió. Por un momento mostró un fotograma congelado de la reunión de antes. Adrien de pie junto a la mesa, Lena a su lado, mi silla vacía. Margaret entrelazó las manos. Antes de continuar, dijo con calma, hay algo que deberías entender sobre la estructura de gobernanza de la empresa. Tocó la tablet que tenía al lado. Un documento apareció en la pantalla. Fideicomiso familiar Vale, estructura de propiedad, autoridad de voto, las acciones de control de Medaxis, explicó Margaret, no están en manos directas del CEO. Levanté la mirada. Están en manos del fideicomiso familiar. El jefe de auditoría asintió.
Y la fiduciaria que actualmente tiene la autoridad de voto es Victoria Vale. Lo terminé en voz baja. Margaret hizo un pequeño gesto de aprobación. Sí, lo que significa que Adrien Vale dirigía la empresa, pero en realidad no la controlaba. La pantalla cambió otra vez. Ahora mostraba el vídeo de la reunión. La voz de Adrien resonó en la sala. Ayudarás a Lena durante la transición. Margaret pausó el vídeo. También revisamos los registros de recursos humanos. Apareció otro documento. El expediente de contratación de Lena Mercer. Faltaban varios pasos de cumplimiento. Controles de conflicto de interés omitidos. El director de auditoría abrió otra carpeta. Correos electrónicos, registros internos de calendario, reuniones de preparación para Asterion. 3 semanas de sesiones ejecutivas en las que mi nombre había desaparecido discretamente. Margaret se reclinó ligeramente. Tomado en conjunto, dijo, esto sugiere favoritismo, uso indebido de la autoridad ejecutiva y posible exposición fiduciaria para la empresa. No discutí. No era necesario. Los datos ya habían hablado. La puerta se abrió de golpe. Adrien Vale entró furioso. ¿Qué demonios es esto?, exigió. Cierren esto inmediatamente. Margaret no levantó la voz. Simplemente lo miró y dijo una sola frase. Tu esposa ya votó para convocar a la junta. Para cuando la junta se reunió esa misma noche, el edificio parecía contener la respiración. La mitad de los directores se conectaron por vídeo. El resto se sentó alrededor de la larga mesa de nogal en la sala principal de juntas, con los rostros iluminados por pantallas y hojas de cálculo. Yo no formaba parte de la junta, pero Margaret Doyle, la asesora legal general, me pidió que permaneciera en la sala como testigo de lo ocurrido esa mañana. Adrien estaba sentado al final de la mesa, con la mandíbula tensa y los brazos cruzados. Margaret comenzó sin ceremonia. Hay 3 asuntos que la junta necesita revisar. Tocó su tablet. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Uso de la autoridad ejecutiva para favorecer a una empleada con una relación personal. Otra diapositiva. Remoción de una ejecutiva senior de un proyecto estratégico sin proceso ni revisión de desempeño. La tercera diapositiva permaneció más tiempo. Exposición de la empresa a riesgo contractual al cambiar el liderazgo del proyecto después de asegurar a socios externos una capacidad de liderazgo específica. Varios directores intercambiaron miradas. Uno de ellos habló desde la pantalla. La red hospitalaria firmó específicamente por el papel de Naomi. Sí, respondió Margaret con calma. Y esa garantía fue retirada esta mañana. Adrien se inclinó hacia adelante. Fue una reasignación estratégica, dijo con brusquedad. Los líderes mueven a la gente todo el tiempo. Otro director habló. No cuando a socios externos se les prometió un liderazgo específico. Margaret no respondió de inmediato. En cambio abrió otro documento. Esto nos lleva al cuarto asunto. El título en la pantalla decía acuerdo. Se desplazó hasta una sección resaltada en amarillo. Los incentivos de acciones y el paquete de indemnización del señor Vale incluyen una cláusula de recuperación por conducta moral y deber fiduciario. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Margaret continuó. Si la Junta determina que el CEO ha incumplido su deber fiduciario o ha expuesto materialmente a la empresa a un riesgo de gobernanza, cualquier compensación en acciones aún no consolidada puede ser revocada. Adrien se burló. ¿Están sugiriendo que esto es una violación moral? Margaret giró la pantalla hacia la Junta. El vídeo de la reunión comenzó a reproducirse. La voz de Adrien resonó otra vez. Ayudarás a Lena durante la transición. El clip terminó. La sala permaneció en silencio. Al otro lado de la mesa, la expresión de Adrien había cambiado. Por primera vez ese día parecía inseguro. Desde una de las pantallas un director preguntó en voz baja. ¿La fiduciaria apoya esta revisión? Margaret respondió sin dudar. La fiduciaria autorizó la sesión de emergencia. Los ojos de Adrien se estrecharon. Victoria no toma decisiones sobre la Junta sin consultarme. Margaret ni siquiera parpadeó. Ya lo hizo.
Por primera vez esa noche Adrien dejó de hablar. Alrededor de la mesa varios directores ya revisaban los documentos de votación. Victoria no estaba físicamente en la sala, pero cada moción que se discutía llevaba su autoridad. El presidente de la Junta finalmente habló. Haremos un receso de 30 minutos antes de la votación. Ya era casi medianoche. Y cuando la reunión se reanudara decidirían si el CEO todavía tenía trabajo cuando abriera el mercado. Cuando regresé a mi oficina, la mayor parte de la planta ejecutiva ya estaba en silencio. La ciudad fuera de las torres de cristal de Manhattan brillaba con el tráfico nocturno. Pero dentro de Medaxis el edificio parecía suspendido entre dos resultados. Me senté junto a la ventana observando los faros avanzar lentamente por las avenidas muy abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un gerente de producto que había estado en la reunión esa mañana. Pensé que deberías tener esto. Un archivo de vídeo apareció en el chat. La grabación de la reunión. El momento en que Adrien se levantó en la mesa y dijo ayudarás a Lena durante la transición. Otro mensaje llegó después. Lo subo aquí por si alguien intenta borrar la copia interna. Escribí una respuesta simple. Gracias. En toda la planta ejecutiva el silencio no duró mucho. 2 analistas pasaron por mi oficina hablando en voz baja. Reemplazó a Naomi con la becaria. Delante de los socios hospitalarios. Alguien grabó todo. Las puertas se abrían y cerraban en el pasillo. Personas que normalmente se evitaban de repente estaban hablando. La historia se movía por el edificio más rápido que cualquier memo interno. Mi teléfono volvió a sonar. Mamá. Naomi, dijo Ruth en cuanto respondí. Escuché que hay algún tipo de investigación esta noche. Nada oficial todavía. Quizá deberías apartarte, dijo en voz baja. Deja que la empresa lo resuelva. Miré las luces de la ciudad. Yo no estoy empujando esto, mamá. ¿Qué quieres decir? Ya se está moviendo por todo el edificio. Y ese movimiento ya había empezado. Auditoría Interna solicitó los registros de acceso de Colin, su historial de calendario, todos los hilos de correo que mencionaban a Lena Mercer. Recursos Humanos empezó a revisar el expediente de contratación de Lena. En menos de una hora descubrieron que varias aprobaciones habían saltado el flujo normal de cumplimiento. Varias estaban firmadas directamente desde la oficina del CEO. Sin justificación adjunta. En la sala de juntas un director dijo lo que todos pensaban. Si los socios descubren que el liderazgo del proyecto cambió por una relación personal, otro director terminó la frase. El contrato se derrumba. No necesitaba añadir nada más. La empresa ya estaba calculando el riesgo que Adrien había creado. Cerca del amanecer el cansancio finalmente me hizo caer en la silla detrás de mi escritorio. A las 6:40 de la mañana mi teléfono volvió a vibrar. Un solo mensaje de Margaret Doyle. Ven temprano. Un segundo mensaje apareció un momento después. La votación pasó. Llegué poco después de las 7. El vestíbulo de Medaxis parecía normal a primera vista. Paredes de cristal, mármol pulido, el zumbido tranquilo de los primeros empleados pasando sus credenciales por los torniquetes de seguridad. Pero el ambiente se sentía distinto. La gente susurraba. 2 analistas cerca del ascensor se quedaron a mitad de frase cuando pasé. Votaron anoche. Escuché que fue unánime. Nadie terminó la frase. Me aparté cerca del mostrador de seguridad fingiendo revisar correos. Unos minutos después las puertas del vestíbulo se abrieron otra vez. Adrien Vale entró. El mismo traje a medida, el mismo paso seguro que usaba cada mañana. Si sabía algo sobre la votación de la Junta no lo mostró. Se acercó a la puerta de acceso ejecutivo y pasó su credencial por el escáner. Una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Adrien frunció ligeramente el ceño y lo intentó otra vez. La segunda luz roja permaneció encendida más tiempo. Otra luz roja. Esta vez el sonido del escáner resonó en todo el vestíbulo. Varias personas dejaron de caminar. Alguien cerca de recepción susurró. ¿De verdad desactivaron su credencial? Adrien se giró hacia el mostrador de seguridad. Hay un problema con el sistema. Antes de que el guardia pudiera responder,
Dos oficiales de seguridad senior se acercaron desde el pasillo detrás del mostrador. Señor Vale, dijo uno con cortesía. Necesitamos que venga con nosotros. Adrien lo miró fijamente. ¿Por qué motivo? La Junta ha solicitado su presencia en la sala de conferencias ejecutiva. El oficial señaló un ascensor lateral normalmente reservado para revisiones de auditoría. No el ascensor ejecutivo que Adrien usaba todos los días. El vestíbulo permaneció en silencio mientras lo acompañaban por el pasillo. Nadie se acercó a ayudarlo. Por primera vez desde que Adrien se convirtió en CEO, el edificio simplemente observó. Alguien cerca de la entrada levantó discretamente un teléfono. Grabando. En cuestión de minutos la noticia se extendió por el edificio. Adrien Vale había sido escoltado arriba. No invitado. Escoltado. Cuando llegué al piso de conferencias, la reunión de la Junta ya se había reanudado. Dentro de la sala, Adrien estaba sentado al final de la mesa mientras el presidente leía el aviso formal. Con efecto inmediato queda suspendido como director ejecutivo a la espera de la finalización de la revisión de gobernanza. Nadie reaccionó. Nadie discutió. En un lado de la sala, una directora de recursos humanos recogía discretamente el portátil corporativo de Lena Mercer. Su acceso ya había sido revocado. Al otro lado de la mesa, Colin estaba inmóvil. Por una vez no tenía nada que decir. El presidente finalmente se volvió hacia mí. Señorita Heller, dijo. Si la Junta restablece hoy el proyecto bajo su liderazgo, hizo una pausa. ¿Aún puede salvar Asterion? No me presionó para responder. La sala permaneció en silencio mientras todos observaban. Si el proyecto vuelve a mí, dije finalmente, entonces todo lo que se cambió fuera del proceso se revierte. ¿Específicamente? Preguntó un director. La estructura del equipo, las líneas de comunicación con proveedores, la autoridad del proyecto. Miré directamente al presidente. Y ninguna interferencia más desde la oficina del CEO. Varias personas intercambiaron miradas. Luego el presidente asintió. Entendido. Así de simple, la Junta siguió adelante. Al mediodía el anuncio interno llegó a todos los empleados de Medaxis. Adrien Vale ha sido suspendido como CEO a la espera de la conclusión de una investigación de gobernanza. Otra línea siguió. El contrato de prácticas de Lena Mercer ha sido terminado con efecto inmediato. Y una más. La oficina del jefe de gabinete está cooperando con una revisión interna. El edificio reaccionó como siempre lo hacen las empresas cuando el poder cambia de la noche a la mañana. Conversaciones en voz baja, puertas cerradas. Personas que ayer evitaban el contacto visual de repente se detenían en mi oficina. Me alegra que sigas aquí. Parece que la Junta arregló las cosas. En toda la planta las luces de la oficina de Adrien permanecieron apagadas. Fuera de la empresa la historia comenzó a moverse aún más rápido. Los periodistas financieros empezaron a llamar al departamento de comunicación. Nadie necesitaba todo el escándalo. Acción de emergencia de la Junta e investigación de gobernanza eran suficientes para poner nerviosos a los analistas, especialmente cuando el CEO de la empresa desaparecía de la vista pública en medio de un lanzamiento estratégico. Esa misma tarde surgió otro desarrollo silencioso. Victoria presentó la solicitud de divorcio, no mediante un comunicado dramático, sino a través de un documento legal, limpio, preciso, casi administrativo. Como el fideicomiso familiar Vale, accionista controlador de Medaxis, seguía bajo su autoridad como fiduciaria, y el acuerdo de compensación de Adrien contenía la cláusula que Margaret había señalado la noche anterior, la cláusula de recuperación, acciones no consolidadas, bonos diferidos, indemnización ejecutiva, todo estaba ligado al cumplimiento de gobernanza. Cuando la Junta confirmara la infracción, la mayoría de esos beneficios desaparecerían. El hombre que creía ser dueño de la empresa ahora era algo muy distinto. Un ejecutivo suspendido, enfrentando una investigación, enfrentando un divorcio, enfrentando el juicio silencioso del mismo edificio que antes se movía cuando él caminaba por sus pasillos. No celebré. Simplemente abrí el correo que llegó cerca del final del día. Una notificación formal de la Junta. Una línea destacaba. Asterion continuará bajo su liderazgo directo.
Una semana después entré otra vez en la misma sala de conferencias. Las mismas paredes de cristal, la misma mesa larga, pero el ambiente era completamente diferente. Esta vez nadie susurraba. Nadie evitaba la mirada. Y nadie interrumpía. La silla en el centro de la mesa estaba vacía cuando llegué. La silla que antes era mía. Ahora simplemente estaba esperando. Coloqué mi portátil y lo conecté a la pantalla. Empecemos, dije. El panel de despliegue de Asterion apareció. Coordinación con proveedores restaurada. Integración hospitalaria reprogramada. Despliegue técnico ajustado 3 semanas. El equipo de liderazgo se inclinó hacia adelante. Nadie cuestionó el calendario. Uno de los socios hospitalarios se conectó por vídeo. Revisamos las acciones de gobernanza de la Junta, dijo. Nos sentimos cómodos continuando. Otro socio asintió. La transparencia importa más que la velocidad. Eso fue todo el respaldo que la sala necesitaba. Asterion volvió a avanzar, como debió hacerlo desde el principio. Para entonces el resto de la historia ya se había asentado en hechos silenciosos. Adrien Vale fue removido formalmente como CEO. La Junta citó fallo de gobernanza. Lena Mercer desapareció de la empresa casi tan rápido como había aparecido. Colin Price presentó su renuncia antes incluso de que el informe de auditoría se finalizara. Nadie discutió el resultado. El sistema se había corregido a sí mismo. Cuando la reunión terminó caminé por el pasillo de cristal hacia mi oficina. Pasé por el lugar donde apenas unos días antes había visto a una becaria sentarse en la silla que antes era mía. Ahora el pasillo estaba en silencio. Tomé mi asiento y abrí la siguiente reunión. De vuelta en la sala de conferencias, la silla en el centro de la mesa pertenecía otra vez a la persona responsable del proyecto. Y esta vez nadie en la sala cuestionó por qué. No la voz más fuerte, no el título más poderoso, simplemente quien era responsable del trabajo. Más tarde esa misma tarde un colega se detuvo en la puerta de mi oficina. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo empezó realmente a derrumbarse todo para él? Miré la línea de tiempo de Asterion en mi pantalla y respondí con calma. Una empresa no entra en crisis cuando la prensa lo publica. Entra en crisis en el momento en que alguien al mando decide que sus intereses personales importan más que su responsabilidad. Cerré mi portátil. Porque en los negocios la gente piensa que el poder es el derecho a tomar. La mayoría de las veces es simplemente el deber de no abusar de él. Y como siempre esta historia es una obra de ficción creada por nuestro equipo editorial con fines narrativos. Todos los personajes, eventos y organizaciones son ficticios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Si te gustan las historias sobre responsabilidad, liderazgo y las consecuencias silenciosas del poder, considera suscribirte y compartir el vídeo para que más personas puedan encontrarlo.